Buenas tardes a todos los que nos escuchan, a los que nos miran, ¿cómo están? Yo soy, pues cualquier persona como ustedes lo son, un ser humano más en esta hermosa vida. Soy Enrique Margón. En esta ocasión vamos a hacer un estudio más, lo vamos a nombrar ¿Por qué no decir Jesús a nuestro amado Adón, a nuestro Mashiach? ¿Ok? Vamos a explicarles por qué razón no debemos de decirles Jesús, pero no decirle Jesús. Estamos aquí nuevamente presentes, esperando que este estudio sea de bienestar para todos ustedes, así como lo ha sido para todos nosotros. Y esperemos que, bueno, que sea más que nada de bendición, ¿verdad? Y que puedan ustedes entender el motivo por el cual debemos de llamar a cada quien y a cada cual por su nombre como es. ¿Ok? Vamos ahorita a empezar algo que he querido hacer desde mucho tiempo atrás. Quiero hacer la oración del Shema Israel, ahorita que en estos momentos que estamos en Eretz Israel, estamos batallando ahorita con los palestinos, no tanto con ellos, sino con los terroristas de Hamas, que son los que están provocando ahorita tantos enfrentamientos que hay o que están pasando ahorita desde hace un par de semanas allá en Israel. Entonces vamos a hacer una oración, pero primero vamos a decir el Shema, ¿ok? Yo lo voy a decir para aquellos ustedes que son nuevos, que es la primera vez que entran a este canal, o que les han referido a este canal para enseñanza de lo que es las raíces hebreas. Vamos a decir el Shema en hebreo, en la fonética de hebreo, y ya después el Haye Raúl lo va a decir en español, o como viene en la Torah. Para eso, para que ustedes sepan, nos vamos a referir a Deuteronomio, ¿sí? Deuteronomio 6, de los Pasuk 4 al 9, de los versículos 4 al 9. Vamos a orar siempre con las manos arriba, por favor. Pueden hacerlo en sus casas de pie o hacerlo sentado, no importa, pero siempre con las manos arriba y con la inclinación de la cabeza para poder pedirle a Hashem, a Yahweh Sebaot, que nos escuche y que nuestras plegarias lleguen hacia él. ¿Ok? Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed, Yeshua HaMashiach Benecha, Yeshua Gam Echad, Be'achatad Adonai Elohecha, Bechol Levavecha, Ubechol Nafshecha, Ubechol Meodecha, Be'ayucha Devarim, Chayale Asher Anochim Et Tzavecha, Ad Yom Levavecha, Beshinamtan Levanecha, Bedibartavam, Beshibtecha, Beitecha, Ubelektecha Baderech, ובשוביך ובקומך וכשרתם לעוד על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתן על משושות ביתך ובשעריך ומהם ביומנו. Amén. Ahora tú, Raúl, en la versión de español para que puedan entender nuestros hermanos, por favor. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh es uno. Llamarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todos tus recursos. Estas palabras, las cuales te estoy ordenando hoy, estarán en tu corazón, y las enseñarás cuidadosamente a tus hijos. Hablarán de ellas cuando se sienten en su casa, cuando viajen en el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Átenlas en su mano como señal. Pónganlas alrededor de la frente con una banda, y escríbanlas en los marcos de las puertas de sus casas y en sus postes. Amén. Amén. Bendito sea Yahweh, Baruch Hashem. Ese es el Shema, es el escucha a Israel, ¿ok? Para aquellas personas que, como dije anteriormente, son nuevas en este ministerio de el acercarse a Yeshua, el reconocerlo como nuestro Salvador. Este es un mandato que tenemos de nuestro Abba Kadosh, Yahweh Sebaot, por perpetuidad para nosotros los Ibrim, los hebreos, los judíos, los israelitas, como nos quieran llamar ustedes. Es un mandato que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que hacerlo todos los días de nuestras vidas, como lo dice ahí mismo. En cualquier momento es preciso hacerlo, estando aún en la calle, antes de comer o
antes de dormir, después de que nos hemos despertado. Cualquier momento es preciso, ¿ok? Nosotros tratamos de hacerlo mínimo unas 3 veces al día. Si se puede hacer más, es mucho mejor. Siento yo que es mucho más bendición para nosotros, ¿verdad? Pero siempre eso nos ayuda a saber y a reconocer que tenemos a Yahweh en nuestro corazón, ¿verdad? Vamos a hacer la oración para la lectura de la Torah. En esta ocasión tengo mi talit puesto porque vamos a hacer una oración, porque dijimos el Shema. Cada que se dice el Shema tenemos que ponernos nuestro talit. Cuando lo tenemos obviamente con nosotros, es menester el estarlo cargando, por así decirlo, siempre. Y cada que decimos el Shema, ponernos nuestro talit, ¿ok? ¿Para qué? Para pues darle la honra a quien merece la honra, que es nuestro hermoso Abba Kadosh. Vamos a hacer la lectura de la Torah, pero primero hay que hacer la oración. Así es que nuevamente, por favor, a todos en casita, con las manos hacia arriba, con los ojos cerrados e en inclinación, ¿sí? Para la honra de nuestro hermoso Abba Kadosh. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amin benatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten haTorah. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, nuestro Rey del universo, que nos has escogido de entre todas las naciones y nos has entregado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, donador de la Torah. Amén, amén. Muy bien, queridos hermanos. Esto que les vamos a contar el día de hoy es muy hermoso que lo sepan, porque es algo muy importante que deben de conocer ustedes, y es sobre de qué manera debemos de llamarle tanto a nuestro Abba Kadosh como a nuestro Mashiach, a nuestro Salvador. Desgraciadamente, muchos que no conocen las raíces hebreas o que no han podido entender el hebreo, que es muy difícil a veces, o mucha gente porque por nacimiento, por costumbre, por nuestros padres, nuestros abuelos, nos han inculcado otros nombres, ¿verdad?, para mencionarnos a nuestro Salvador, pues nos quedamos con esa idea, ¿sí? Sin embargo, aquí voy a tratar de explicarles el por qué no debemos de nombrar Jesús a nuestro Adón Yeshua. Les voy a dar un pequeño ejemplo, que yo lo he comentado ya con algunos de mis compañeros, ¿verdad? Por ejemplo, mi nombre aquí en México es Enrique, ¿sí? Y mi nombre, si yo voy a Estados Unidos, tiene que ser Enrique. Si yo voy a Europa, tiene que ser Enrique. Si yo voy a Israel, tiene que ser Enrique. Si yo voy a Jordania, tiene que ser Enrique. Tan es así, ¿verdad? Pongámoslo de esta manera también. En un pasaporte que nos da la nacionalidad, que nos dice qué nacionalidad somos cuando vamos a un país extranjero, en un pasaporte no hay una hoja especial como para cada país, decir, pues aquí eres Enrique, entonces en Estados Unidos eres Henry, o en Portugal vas a ser Enrico, o en Suiza vas a ser Enrique. No, en mi pasaporte, ¿verdad?, tiene que venir mi nombre como es. Entonces, las personas que miran mi pasaporte saben que mi nombre es Enrique. Entonces, no es lógico que, imagínense cómo serían los pasaportes. Si hay ciento y tantas naciones en el mundo, por así decirlo, que no son tantas, ¿verdad?, pero es un ejemplo. Entonces tendría que ser un libro con ciento y tantas páginas, y en cada una de ellas tendría que estar nuestro nombre según el idioma donde vamos, y no es así. El que se llama, por ejemplo, George Bush, el expresidente de Estados Unidos, pues aquí no le vamos a decir Jorge Bush. Aquí cuando llegó a venir a este país se le nombraba George Bush, ¿verdad? Cuando va, por ejemplo,
si fuese, o cuando ha ido López Obrador a Estados Unidos, él es López Obrador, Manuel López Obrador, ¿sí? Que una cosa es que, bueno, le digan Manuel porque a lo mejor no lo pueden nombrar bien, pero no deja de ser Manuel, ¿ok? Eso es algo que hay que tratar de entender antes que nada. Ahora bien, Yeshua, su nombre fue establecido por nuestro Abacadosh como Yeshua, como tal. Entonces, ¿por qué cambiarle el nombre? ¿Por qué nombrarle Jesús? ¿Por qué nombrarle el Cristo? ¿Por qué decirle Jesucristo? O sea, prácticamente le estamos poniendo un apodo a nuestro Adón. Y que Yahweh nos reprenda si es que eso tratamos de hacer, porque esa no es la manera correcta de dirigirnos a nuestro Adón. ¿Sí? Es como si a nuestro Abacadosh, Yahweh, le quisiéramos decir otros nombres que no son. O sea, nunca nos permite Yahweh tal cosa, porque esto estaríamos entrando en una inconsistencia muy grave, ¿sí? Y no es nuestra intención. Nuestra intención aquí es, sobre todo para ustedes que son nuevos en este tema de las raíces hebreas, que ustedes entiendan que Yeshua es Yeshua. Sea aquí, sea en Israel, sea en Jordania, sea en Mizraim o en Egipto, sea en cualquier nación del mundo, tiene que ser Yeshua. No cambiar el nombre. Malamente los griegos, cuando se hizo la traducción de la Torá del arameo al griego, ¿sí? Le pusieron nombres obviamente según a la concordancia de ellos. No respetaron, como se debe de hacer, el nombre original de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Vamos a tratar de entender aquí por qué está mal que le digamos Jesús, ¿ok? Antes que empecemos ya bien de lleno, quisiera yo poder hacer una oración ahorita para nuestros compatriotas en Israel, ¿verdad? Que están ahorita sufriendo el temor, ¿verdad? Consistente de no saber en qué momento van a seguir bombardeando. Entonces vamos a pedirle a nuestro Abba para que proteja a esa hermosa Eretz Israel, para que proteja también a sus ciudadanos. Nuevamente, por última ocasión, les voy a pedir que levantemos las manos en este momento. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav etzivanu. Hermoso Abba Kadosh, te pedimos en este momento que tengas misericordia, hermoso Abba, de todas aquellas personas que viven en tu hermosa Eretz Israel, aquellas personas inocentes que están pasando en estos momentos por una incertidumbre grande, por tanta violencia que existe ahorita en este lugar. Te pido de todo corazón, en el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, tu hermoso Hijo, que protejas con tu talit santo a la hermosa Eretz Israel, que protejas a todo tu hermoso territorio, hermoso Abacadosh. No permitas que siga habiendo más masacres en ese lugar. Intercede, por favor, hermoso Adón, Yeshua HaMashiach, por todos ellos, con tu Padre, nuestro Abacadosh, Yahweh Sebaot, para que cesen estas represalias que hay por cuestiones simple y sencillamente de los terroristas, de Hamas, que no tienen ni siquiera un poquito de misericordia. Pero sabiendo que tu misericordia es grande para con nosotros, hermoso Abba, aquí en este momento te pedimos de todo corazón que tengas mucha misericordia, ten rajem de nuestros hermanos, nuestros ajín, nuestros ajot, de la Eretz Israel, para que puedan sentirse protegidos por ti y por tu hermoso Talid, hermoso Abacadosh. Te damos toda Rabá porque sabemos que estas peticiones llegarán a ti y que tú muy prontamente harás que haya Shalom en nuestra hermosa Eretz Israel. Amén, amén. Amén. Ok, entonces vamos a continuar. Ok, aquí hay unos escritos, ¿verdad?, que encontré que me parecieron muy bien compartirles a ustedes. Siempre es bueno, ¿verdad?, que cuando vas a compartir algo de alguien más,
siempre es bueno darle los derechos a esa persona, ¿verdad? Y no decir es mío, porque en realidad no es mío. Si yo quisiera decirles que esto que voy a leerles ahorita es mío, estaría yo entrando en una mentira y no es bueno. Entonces, encontré estos fragmentos muy hermosos que nos hablan precisamente de por qué no tenemos que decir Jesús, sino Yeshua, a nuestro Salvador. Dice aquí, es imposible traducir un nombre de un idioma a otro. Por lo tanto, el nombre del Salvador tiene que permanecer en su forma hebrea, que es lo que les comentaba yo anteriormente. El nombre Jesús, fíjense bien, Jesús, que es como lo escribían anteriormente, con I latina y no Y, ¿sí? Que es la forma griega del nombre Yeshua, ni siquiera existió antes de la crucifixión. Fue inventada por los romanos en conjunto con los griegos, algunos judíos, y por lo que entonces ya había de algunas otras religiones. Dice, Jesús es un nombre pagano, griego, y nada tiene que ver etimológicamente con el nombre hebreo de Yeshua. Yeshua tiene un significado en hebreo, pero Jesús no significa nada en griego. De hecho, Jesús fue un invento, como dice aquí, del enemigo de la fe, y significa, he aquí el caballo. O en otras traducciones, lo podríamos tomar como quizá un cerdo, o en algunas otras, ¿verdad? Como el menor a Zeus. Zeus sabemos muy bien que es un nombre griego para el dios de las mitologías griegas, ¿no? Que es el Zeus, el famoso Zeus. Dice aquí, el uso de Jesús o Jesús u otras formas es una conspiración, ¿verdad? Ahora últimamente también del Vaticano para blasfemar contra Elohim y contra nuestro Mashiach, ¿sí? ¿Por qué del Vaticano? Bueno, porque sabemos muy bien que muchas de las decisiones en cuanto a las Biblias que muchos de ustedes tienen, incluso los cristianos que cuentan con la Reina Valera, o los testigos de Jehová que tienen sus propias traducciones, ¿verdad? Toman a Jesús como tal, y malamente lo hacen así porque no es Jesús. Tenemos que tomar en cuenta que Yeshua es su verdadero nombre y tiene que ser como tal. Dice aquí, los nombres griegos o latinos están por definición contaminados por el paganismo. Por lo tanto, el Señor no podrá tener otro nombre que no sea Yeshua HaMashiach. Eso es muy importante que lo entiendan, ¿sí? Ya se los expliqué anteriormente. El traducir un nombre a otro idioma no es posible, sí, porque ya se ha hecho, pero no es adecuado. O sea, tenemos que respetar los nombres de cada quien en su idioma original, ¿sí? Ahorita les voy a dar unos ejemplos de cómo es que los nombres no los pueden cambiar. Yahweh es Yahweh, Yeshua es Yeshua, ¿sí? Incluso, fíjense bien, el nombre de la madre o de la ima de Yeshua, ¿sí? Terrenalmente hablando, no es María. Y mucha gente lo conoce como María. Su verdadero nombre en hebreo es Miriam. Miriam. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? ¿Por qué le pusieron María? ¿Por qué no respetaron el nombre de Miriam en lugar de María? Eso es algo que ha trascendido durante muchos siglos, no años, sino siglos. Y la gente obviamente se queda con esa idea de que, María, la madre de Dios. No, no puede ser así. En primer lugar, porque María no es un nombre verdadero de la madre de Yeshua, terrenalmente hablando, vuelvo a decirlo. ¿Sí? En segundo lugar, María
no es la madre de Dios, porque Dios es Elohim, ¿sí? Tampoco debemos decir Dios. Por eso Yahweh tiene su nombre, ¿sí? Su nombre no es Dios. Malamente le decimos o le dicen Dios, porque Dios proviene precisamente de la ramificación de Zeus, ¿sí? Imagínense que nos dirigíamos a Yahweh como Zeus. Digo, antes los griegos no le pusieron Zeus, porque imagínense cómo estaríamos ahorita. Es una contaminación tremenda. Desgraciadamente, cada que hacen una traducción, o las traducciones primeras que se hicieron del hebreo o del arameo, ¿sí? Al griego, utilizaron los traductores utilizaron lo que quisieron para nombrar a los personajes de la Torá. Malamente lo hicieron así. Entonces es muy importante que entiendan por qué los nombres no se deben de cambiar, y malamente por qué los griegos, y en muchos otros casos el Vaticano ha cambiado los nombres originales. ¿Por qué? Porque quieren modificar las cosas como bien. Y cada nombre también es bonito entender, cada nombre en hebreo tiene un significado tal, ¿sí? Significados bonitos, ¿ok? No vamos a entrar ahorita mucho en detalle de esto, pero sí hay que tratar de entender que si yo me llamo como me llamo aquí, donde quiera me voy a llamar, ¿sí? Incluso aquellos que tienen nombres muy raros, pues así se van a llamar donde quiera que vayan, ¿sí? Así van a ser. Por ejemplo, Cristóbal Colón, en inglés es Christopher Columbus, ¿sí? En portugués o en italiano es Cristoforo Columbus. Fíjense la diferencia. Entonces, ¿cómo deberíamos de llamarlo? ¿Sí? ¿Cómo deberíamos de llamarlo? Si él fue un Yahudim, porque él era judío, ¿sí? Él era judío. ¿Cómo deberíamos de llamarlo entonces? Pues con el nombre original de donde nació, ¿sí? Entonces, es Cristóforo Colombo. Ese es su nombre. Y en los libros de historia de aquí de México o de América Latina, debería decir que su nombre es Cristóforo Colombo, no Cristóbal Colón. O sea, fíjense nada más la discrepancia que hay para poder entender la realidad de no cambiar los nombres. Hay una razón por la cual no se debe de cambiar, y esa razón es el respeto. Y aquí prácticamente se faltó al respeto, en primer lugar, a la escritura de la Torá, ¿sí? Porque Yahweh no dijo, cámbienle los nombres a como ustedes lo quieran hacer, ¿sí? Entonces, vamos a seguir aquí otros ejemplos. Dice aquí, estoy viendo una publicación de cuando el presidente Bush precisamente visitó un país de Europa, ¿verdad? Y no le cambian su nombre, dice George Bush, ¿sí? La esposa dice Barbara Bush. Nada tiene que ver el que le cambien el nombre. No porque estuvo en un país ajeno en Europa, quiere decir que le van a poner otro nombre diferente. No, hay que respetar todo eso. Hay que respetar el nombre de Yeshua como tal, y el nombre de Yahweh como tal. El nombre de Miriam, que es en realidad el nombre de la madre de Yeshua como tal. ¿Ok? Dice, la palabra Yeshua se menciona por primera vez en el libro de Génesis 49:18, donde dice, tu salvación. Esperé, oh Yahweh. Este nombre aparece más de 200 veces en las escrituras. Es lo que ya se los habíamos comentado en el primer estudio que tuvimos, ¿no?
precisamente sobre eso. Bueno, vamos a ver. La palabra Yahshua significa Yahweh salva. Eso es algo que debemos de entender. Vamos a ver otras composiciones. Vamos ahorita a leer un poquito la Torah. Adelante, Jaye, ¿cómo está? Bienvenido. Estamos dando la bienvenida a Jaye Álvaro, que nos vino a visitar ahorita en esta ocasión. Qué bueno. Vamos a leer, por favor, Raúl, Génesis 49. Vamos a tratar de leer Génesis 49. Lo vamos a leer desde el principio. Ahorita, como ya les expliqué, ¿verdad? El que no debemos de mencionar a Jesús como tal, sino decir su nombre, Yahshua. ¿Ok? Vamos a leer ahorita ya, a partir de ahora, la Torah o la Biblia. Nosotros lo vamos a leer como lo tenemos que leer. Ustedes en su casita, que por ejemplo tienen todavía la Reina Valera, pues pueden leerlo como viene ahí, pero nosotros ya vamos a leerlo. ¿Para qué? Para que ustedes se vayan acostumbrando también a usar el nombre de Yahshua. ¿Ok? Adelante, Jaye, Raúl, Génesis 49, vamos a leerlo del 1 al 18, por favor. Entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo: reúnanse y yo les diré lo que sucederá en el Aharit Hamayim. Reúnanse y escuchen, hijos de Jacob, presten atención a Israel, su padre. Reuben, tú eres mi primogénito, mi fuerza y el primero de mis hijos, duro para ser soportado, duro y obstinado. Rompiendo en insolencia, no debiste haber hervido como agua, porque trepaste en la cama de tu padre y profanaste el lecho. Entonces tú trepaste. Shimeón y Leví son hermanos, relacionados por armas de violencia. Que mi alma no entre en su consejo, ni mi honor se adhiera a su asamblea. Porque en su ira ellos mataron hombres, y en su pasión desjarretaron un toro. Maldita sea su ira, porque ha sido fiera, su furia porque ha sido cruel. Yo los dividiré en Jacob y los esparciré en Israel. Yahudá, tus hermanos te reconocerán, tu mano estará en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán delante de ti. Yahudá es un cachorro de león, desde la planta tierna, mi hijo, te parará sobre la presa. Él se agacha y se extiende como león, como cachorro de león. ¿Quién se atreve a provocarlo? Un regidor no fallará de Yahudá, ni un príncipe de sus lomos, hasta que venga Rar para que quien es reservado, y la expansión de las naciones. A ver, vamos a hacer pausa ahí. Aquí en el número 10 de Génesis 49, fíjense cómo se está refiriendo nuevamente en forma implícita a Yeshua. Yeshua, recordemos que es de la tribu de Yahudá, porque así fue escrito y así ha sido. Dice, un regidor no fallará de Yahudá, ni un príncipe de sus lomos, hasta que venga para quien es reservado. Y él, aquí la palabra él, se está refiriendo a Yahweh. Dice, él es la expectación de las naciones. ¿Sí? Aquí podemos entenderlo como que y Yahweh es la expectación de las naciones. Y aquí se refiere también a Yeshua, porque ¿quién es el que viene de la tribu de Yahudá? Nuestro Mashiach fue de la tribu de Yahudá. ¿Sí? Entonces, síguele otra vez ahora con el 11, Raúl, por favor. El 10 yo lo tengo un poquito diferente. A ver, ¿cómo lo tiene Jayi? Dice, el cetro no se apartará de Yahudá, Uh-huh. ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Shiloh. Shiloh significa el enviado. El enviado, sí. Y el homenaje de los pueblos será suyo. Ok. Bueno, ese es una Torah hebrea también, ¿no? La de usted. Sí. Ok.
a final de cuentas, el contexto va a ser lo mismo. Aquí ¿sí? especifica más claramente que está reservado para el enviado. Para el enviado, que es Yeshua, exactamente. Y eso es algo muy importante que quiero yo recalcar aquí en Génesis 10, ¿verdad? Hablando precisamente de Yeshua, y haciéndonos a un lado un poquitito de no mencionar su nombre como Jesús, es que en el primer estudio que dimos, hablábamos precisamente de cuántas veces viene el nombre de Yeshua en lo que es la Torah, o sea, que son los primeros 5 libros, ¿sí? Viene implícito, o sea, no viene tal cual el nombre de Yeshua, pero sí se menciona a Yeshua, como le dijo la Haye Esther, ¿verdad? Como el enviado, ¿sí? Síguele con el 11, Raúl, por favor. Atando a la vid su asno, y el potro del asno a la vid de uvas escogidas. Él lava sus ropas en vino, sus mantos en la sangre de uvas, sus ojos más oscuros que el vino, sus dientes más blancos que la leche. Shebulún habitará en la costa del mar, con barcos anclados a lo largo de su costa y su frontera en Sidón. Isahar ha deseado aquello que es bueno, descansando entre las herencias. Al ver el lugar de descanso que era bueno y la tierra que era fértil, él sujetó su hombro a labor y se convirtió en agricultor. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel, y que Dan sea víbora en el camino, tendido en emboscada sobre la senda, que muerde los talones del caballo, así su jinete cae hacia atrás. Yo espero por tu salvación, Yahweh. Hasta ahí. Ese es el número 18, ¿verdad? Sí. En el número 18 dice, yo espero por tu salvación, Yahweh. O sea, ¿quién es nuestra salvación? Yeshua. Yeshua es nuestra salvación. Ahí nuevamente volvemos a encontrar el nombre de Yeshua, pudiéramos decir oculto, ¿sí? Pero bueno, quise leer esto de Deuteronomio porque es bueno saber cómo es que viene el nombre de nuestro Mashiach, ¿verdad? Desde principios de la lectura de la Torah. Ahora, con respecto al no mencionar su nombre, a él le fue dado un nombre como tal en hebreo y escrito está en la Torah, ¿sí? Dice, Yeshua es salvación. Él no tan solo nos da la salvación, Él es la salvación. Esa es su misma naturaleza, desde que Él nació, desde antes de los inicios de la vida, ¿sí? Él ya era salvación para nosotros. Dice, establecida, como dice aquí, desde el principio y llevada a través de las vidas de cada uno de los que confiamos en Él y le seguimos. Es muy importante confiar en Yeshua, seguirle, pero vuelvo a repetir, no hablarle de otra manera que no sea su nombre, ¿sí? Ahorita doy toda rabá al Haye Álvaro que me vino a visitar y voy a tomar un ejemplo con él. Por ejemplo, su nombre es Álvaro, ¿sí? Si él fuera de Israel, él va a ser Álvaro. Si él va a China, él va a ser Álvaro. Si él va a Estados Unidos, su nombre va a ser Álvaro. ¿Cómo entonces podemos ponerle o decirle a Yeshua el Cristo, Jesucristo? O sea, son prácticamente poniéndole apodos. ¿Y a quién de nosotros nos gusta que nos pongan apodos? ¿Sí? A nadie nos va a gustar que nos pongan apodos. Por eso tenemos un nombre y con ese nombre nos tenemos que identificar. Entonces, ¿por qué atreverse a ponerle un apodo a Yeshua? HaMashiach, ¿sí? El Mesías. Eso es parte de su nombre, porque viene escrito, pero no el Cristo, no Jesús, no Jesucristo. Ya escuchamos lo que significa realmente la palabra Jesús, ¿sí? Se refiere a un caballo, en otros se refiere a un cerdo, o sea, fíjense nada más. Entonces, quítense eso, traten de quitarse, hermanos que me escuchan del otro lado de esa pantalla, esa
esa noción de seguirle llamando a Jesús. Traten de aprender su nombre. Su nombre no es difícil de decir, Yeshua. O si lo quieren decir con Y, Yeshua, está bien, ¿sí? Pero es Yeshua. Yeshua significa Elohim salva, o Yahweh salva, ¿sí? Dice aquí, el profeta Isaías profetizó del Mashiach. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Immanuel. Entonces me dirán ustedes, bueno, o es Yeshua o es Immanuel. Ok, ahorita vamos a ir explicando eso. Calle Álvaro, le voy a invitar a que por favor se vaya a Isaías 7. Vamos a tratar de leer desde el 7 hasta el 14. Desde el 1 hasta el 14, perdón, discúlpeme usted. 7, 1, 14. Isaías 7, 1 al 14. En voz alta para que se pueda oír su hermosa voz ahí. Toda. Dice Isaías 7, durante los días de Ahaz, el hijo de Yotam, el hijo de Uzziah, rey de Yahudá, Retzim, el rey de Aram, y Petach, el hijo de Ramalayá, rey de Israel, avanzaron sobre Jerusalén para atacarlo, pero no pudieron conquistarla. Fue dicho a la casa de David que Aram y Efraín se habían vuelto aliados. El alma de Ahaz comenzó a temblar, tal como el alma de su pueblo, como los árboles del monte estremecidos por el viento. Y Yahweh dijo a Yesayá, sal ahora al encuentro de Ahaz, tú y tu hijo Shear y Yashub, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino del campo del lavador. Y tú le dirás a él, ten cuidado de permanecer en calma y sin temor. Tampoco que tu alma se desanime, porque cuando mi ira furiosa se sofoque, yo sanaré de nuevo. Y en cuanto al hijo de Aram y al hijo de Ramayá, porque han maquinado consejo malvado, diciendo, invadiremos Yahudá, y habiendo consultar con ellos, los volveremos a nuestro lado y pondremos en ella al hijo de Tabel por rey. Así dice Yahweh Sebaot, este consejo no perdurará, ni vendrá a suceder, porque la cabeza de Aram es Damesec, y la cabeza de Damesec es Retzin. En 65 años el reino de Efraín cesará de ser un pueblo. La cabeza de Efraín es Esrom, y la cabeza de Esrom es el hijo de Ramalyá. Pero no creen ni entenderán del todo. Yahweh volvió a hablar a Ahaz. Él dijo, pide a Yahweh tu Elohim que te dé una señal. Pídele donde quiera, desde las profundidades del Seol a las alturas, arriba. Pero Ahaz respondió, no pediré ni tentaré a Yahweh. Entonces el profeta dijo, oye ahora, casa de David, el contender con hombres es cosa tan pequeña para ustedes que tienen que contender contra Yahweh. Por lo tanto, Yahweh mismo les dará a ustedes, pueblo, una señal. He aquí, una virgen concebirá en la matriz, dará a luz un hijo y le llamarán Imanu. Elohim está con nosotros. Hasta ahí, Jaime. Muchas gracias. No. ¿Se dan cuenta cómo aquí dice? Por lo tanto, Yahweh mismo les dará a ustedes, pueblo, una señal. He aquí, una virgen concebirá en la matriz, dará a luz un hijo y le llamará Imán. Él. Significa, Elohim está con nosotros. Entonces, esto fue una profecía que dijo, o que se le fue dada a Isaías, ¿sí? Hablando de Isaías, Yeshayá, sí, abran un poquitito ahí, Jaye. Yeshayá significa Yahweh ha salvado, ¿ok? ¿Se dan cuenta? Como les decía yo, los nombres hebreos tienen un significado muy hermoso. Entonces, Yeshayá es el nombre original en lugar de Isaías. Pero ahorita vamos a hablar de Isaías, o de estos nombres como ustedes lo conocen, para que ustedes se vayan, ¿cómo se dice? Acostumbrando.
¿sí? Familiarizando con estos nombres, porque es importante. Isaías, si ustedes se dan cuenta, tiene un parecido, ¿sí? Porque hace muchos siglos atrás no existía la Y en el castellano, sino utilizaban la I, ¿sí? La I latina. Entonces, por eso le ponían Isaías, pero su verdadero nombre es Yeshayah, ¿sí? Ese es el nombre de él. Aquí vemos que Immanuel, vamos a leer aquí, dice, conozcamos cuál es el significado de este nombre, Immanuel. La palabra hebrea para con significa para con. O sea, la palabra hebrea im o E-M-E-I-M es doble M, es im, significa para con, ¿sí? Y la palabra en ese mismo idioma para nosotros es anu y manú. Ya llevamos, ¿sí? Para con nosotros. Si tratamos de unir ambas, diría algo así como Immanú. Y si además aprendemos que la palabra en el hebreo para Yahweh es Él, que se los estaba yo comentando hace rato, y si lo agregamos, entonces diría la frase completa, con nosotros está Yahweh o Elohim, que significa Immanuel, ¿ok? Entonces, ese es un significado que, porque en ese momento, en el momento en que ya nace Yeshua, en ese momento Yahweh se manifiesta por medio de ¿quién? De su Hijo, hecho carne. Por eso lo dice aquí, Immanuel. Y Yahweh no se equivocó al decirle al profeta Yeshayah que se le iba a poner Immanuel, porque en ese momento Yahweh iba a estar con nosotros y estuvo con nosotros, ¿sí? Y además otra señal poderosa era que una virgen iba a concebir. Exactamente. Ahora fíjense bien, la virgen no se llamaba María, perdón. Como se lo repetí hace rato, su nombre fue Miriam, no María, ¿sí? Hace unos días, unas semanas atrás, escuchamos con el Jaye Raúl, y también se lo compartí al Jaye Álvaro, un video que viramos de un compañero de nosotros, Yaudín, entre comillas, podría decirse, que estaba atacando precisamente a Yeshua en primer lugar, y en segundo lugar a su madre de Yeshua, a Miriam. Prácticamente la tachó de ramera, fíjense nada más, ¿sí? Nosotros de verdad que cuando escuchamos y vimos ese audio, ese video, que algunos de ustedes lo van a ver por ahí, yo no voy a decir nombres porque no quiero entrar en polémicas aquí, nuestra intención no es entrar en polémicas, pero prácticamente él, al hablar lo que habló en ese cortito video que hizo, porque fue muy corto, y parece que lo hizo con esa intención de blasfemar, ¿verdad? De hacer una apostasía en contra de en primer lugar en contra de nuestro Abacadosh, Yahweh Sebaot, y que Yahweh de verdad lo reprenda a este individuo. De su Ruach HaKodesh. Así es, de su Ruach HaKodesh. En segundo lugar, pues blasfemó contra Miriam y contra Yeshua, ¿sí? Nada más pónganse a pensar, si Yeshua fue nacido del Ruach HaKodesh, fue nacido del espíritu de nuestro hermoso Abba, ¿cómo este individuo se atreve a blasfemar y decir prácticamente que Miriam fue una prostituta? Que concibió por obra de una prostituta. Sí, o sea, concibió por obra de una prostituta, ¿ok? ¿Por qué? Porque bueno, como Joseph no la había tocado y ella quedó embarazada, pues bueno, entonces prácticamente lo que le había yo comentado en una ocasión también es decir que entonces Yahweh era ¿qué, Jaye? ¿Qué había yo dicho? Que era un Raúl, te había dado un nombre, que es lo que quiso dar a entender este individuo. No, de esos que andan
con una y con otra y bueno, era un adúltero, gracias Jai, ¿sí? Es lo que quiso decir este personaje, que prácticamente Yahweh fue un adúltero porque su hermoso Ruach HaKodesh, bendito sea su hermoso Ruach HaKodesh, fue y obviamente puso la esencia de nuestro Adón Yeshua en el vientre de Miriam. Y qué triste la verdad que este personaje haya blasfemado de esa manera, ¿sí? Y sobre todo que lo haya hecho con tanta, ¿cómo les diré? O sea, tan seguro de sí mismo y diciendo que pobres de nosotros los que creíamos en Yeshua porque estábamos errados y que él le daba tristeza, pero fíjense nada más, ¿quién da más? Sí, muy soberbio. ¿Quién da más tristeza? O sea, yo no entiendo cómo es que, bueno, sí entiendo la misericordia de nuestro hermoso Abba Kadosh, ¿verdad? Porque él es muy misericordioso. Pero si él estuviera blasfemando en aquellos tiempos en los que Yahweh era presencia como tal, yo pienso que él hubiera sido tragado así, literal, de la tierra en ese momento por haber blasfemado. Dice la Torah que podemos hablar mal de Yeshua, incluso de Yahweh, pero jamás blasfememos en contra del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Yahweh, jamás. Entonces fíjense este individuo que la verdad que qué grande es la misericordia de nuestro Abba Kadosh, ¿sí? Me imagino yo, quisiera yo imaginarme que Yeshua intercedió por él y dijo, ¿sabes qué? Abba no sabe ni lo que dice, ¿sí? Como en el momento en que fue clavado en el madero nuestro hermoso Adón. O sea, suplicó por todos aquellos que tan neciamente, ¿verdad? Pidieron que fuera clavado. Entonces, hay que tener mucho cuidado, queridos hermanos y hermanas, de cómo hablar acerca del Ruach HaKodesh, acerca de nuestro Abba Kadosh, acerca de Yeshua, nuestro Mashiach. Hay que tener mucho cuidado en eso. O sea, no es nada más hablar por hablar, porque todo está escrito en la Torah. La Torah no miente, ¿sí? Las escrituras no mienten. Entonces, vamos a seguir con el tema aquí. Ya me desahogué un poquito de este individuo que no vaya ni siquiera a mencionar su nombre, me acuerdo, y qué bueno, Baruch Hashem por eso. Pero dice, ¿de qué manera más explícita puedo decir que se cumplió su propósito cabalmente? Vamos a ver lo siguiente, dice, Immanuel en la tribulación es igual a Yahweh está con nosotros en la tribulación, ¿sí? En momentos en que sentimos como que no estamos bien con nuestro interior, que algo nos está afectando, que algo nos está reprimiendo dentro de nosotros, un problema muy grande, ¿sí? Hay que entonces pedirle a Yeshua para que nos dé calma interior. Dice, Immanuel en la tormenta, es lo mismo que decir, Yahweh está con nosotros en la tormenta. Immanuel en la angustia es similar a Yahweh está con nosotros en la angustia, ¿sí? Pero lo más maravilloso de todo es que cuando Yeshua ascendió a los Shamayim, al cielo, al Shamayim, perdón, y se sentó a la derecha de nuestro Abba, desde donde vive y reina, podemos decir que Immanuel está con nosotros desde entonces, por siempre y para siempre. Entonces, ¿quién es Immanuel? Si está con nosotros, Yeshua HaMashiach, es lo mismo, ¿sí? Nada más que ahora Yeshua es Yeshua salva, o Yahweh salva, perdón. Pero en realidad, ¿quién es el que nos salva? Cuando hacemos una petición, vamos a lo mismo. Si estoy en una angustia y hago una petición, yo sé que Yahweh me va a atender con su talid hermoso por medio de su Hijo, nuestro Adón Yeshua. Porque su Hijo, Yeshua, es el único que intercede por nosotros. Es como lo comentó el hermano el Hayer Álvaro, ¿sí? Entre nosotros y Yahweh hay un solo intercesor y su nombre es Yeshua HaMashiach, ¿sí? No hay otro más que él, es el único, ¿sí?
Por eso cuando se dice el Shema, que nosotros mencionamos a Yeshua, decimos Yeshua Gamehat, o sea, Yeshua el único, porque solamente hay un Yeshua, solamente hay un Yahweh. Dice, y algo más importante y extraordinario es poder entender que Immanuel vino al mundo para que pudiéramos decir que en todo tiempo, momento y circunstancia de nuestra vida, Immanuel está con nosotros por siempre y nunca nos dejará. ¿Ok? Ya leímos Yeshaya, vamos ahora a leer Matillá. Si me haces el favor, Raúl, aquí en Matillá vamos a leer el primer capítulo, ¿sí? Aquí vamos a referirnos, bueno, la Torah, hermosa Torah o el Tanaj, porque ya esto ya viene en el Tanaj. Vamos a referirnos de dónde viene Yeshua, ¿sí? Vamos a contar todas las generaciones desde donde Yahweh, antes de la creación del mundo, sabía que todo esto iba a pasar. Y todo esto fue hecho a conciencia por nuestro Abacadosh. A ver, Jaye Raúl, lees por favor desde el Pasuk 1 hasta el Pasuk 21, por favor. Esta es la genealogía de Yeshua, Hamashiach, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Yitzhak. Yitzhak fue el padre de Jacob. Fue el padre de Yahudá y sus hermanos. Yahudá fue el padre de Pérez y Serach. Su madre fue Tamar. Pérez fue el padre de Hezrón. Hezrón fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Naxón. Naxón fue el padre de Salomón. Salomón fue el padre de Boaz. Su madre fue Rahab. Boaz fue el padre de Obed. Su madre fue Ruth. Obed fue el padre de Isaiah. Isaiah fue el padre del rey David. David fue el padre de Shlomo. Su madre fue la mujer de Uriah. Shlomo fue el padre de Rehabem. Y Rehabem fue el padre de Abiyah. Abiyah fue el padre de Asa. Asa fue el padre de Josafat. Jehosafat fue el padre de Joram. Joram fue el padre de Usaj. Usiyah fue el padre de Yotam. Yotam fue el padre de Ahaz. Ahaz fue el padre de Isquillah. Isquillah fue el padre de Menashe. Menashe fue el padre de Amón. Amón fue el padre de Yosillah. Yosillah fue el padre de Yehayah. Conillah, Jehoiakim y sus hermanos en el tiempo del exilio a Babel. Hasta ahí. En el tiempo del exilio a Babel, ¿verdad? Estuviste leyendo hasta el 11, ¿es correcto? Así es. Ok. Jaye Álvaro, ¿me podría usted hacer el favor de continuarle desde el 12 hasta el 17, si me hace el favor? Mateo. Sí, Mateo 1, 12 al 17. Del 12 en adelante. Sí, del 12 en adelante. Mateo 1, 12 en adelante. Dice, después del exilio babilónico, Yehaya fue el padre de Shealtiel. Shealtiel fue el padre de Zerubabel. Zerubabel fue el padre de Abiú. Abiú fue el padre de Abner. Abner fue el padre de Eliakim. Eliakim fue el padre de Asur. Asur fue el padre de Sadoc. Sadoc fue el padre de Yahim. Yahim fue el padre de Elihu. Elihu fue el padre de Eleazar. Eleazar fue el padre de Matán. Matán fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de Joseph, el esposo de Miriam, de quien nació Yeshua, quien fue llamado el Mashiach. De manera que hubo 14 generaciones desde Abraham a David.
14 generaciones desde David al exilio babilónico y 14 generaciones desde el exilio babilónico al Mashiach. Amén. Muy bien, gracias, Calle. Aquí vamos ya muy pronto a terminar ya este pequeño estudio. Vamos a leerles ya nomás lo que es el nacimiento de Yeshua y cómo lo dice aquí, en Mateo 1:18. Esta es la forma que el nacimiento de Yeshua se llevó a cabo. Fíjense bien cómo dice Yeshua, no dice Jesús, dice Yeshua. Cuando su madre Miriam estaba comprometida con Joseph, y eso está aquí en la Torah, ¿ok? Y voy de nuevo en referencia a este individuo de todo lo que dijo. Fíjense cómo está escrito en la Torah. Dice, cuando su madre Miriam estaba comprometida con Joseph, antes de que ellos se casaran, se halló que estaba embarazada por obra de ¿quién? El Ruach HaKodesh. No por obra de cualquier individuo. O sea, estamos hablando del Ruach HaKodesh. Su futuro esposo, Joseph, era un hombre justo. Así que hizo planes para romper el compromiso secretamente antes de ponerle en deshonra pública. Pero fíjense lo que pasa. Pero mientras él pensaba esto, un malach de Yahweh se le apareció en un sueño y dijo, Joseph, hijo de David, no tengas temor de llevarte a Miriam a tu casa como tu esposa, porque lo que ha sido concebido en ella, del Ruach HaKodesh es. Ella dará a luz un hijo y tú le llamarás Yeshua. ¿Cómo dice aquí? Yeshua. Yeshua, no Jesús, que quiere decir Yahweh salva. Jesús no significa nada. Jesús, como lo pusieron los griegos, no significa nada. Fíjense lo que significa Yeshua, Yahweh salva, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que Yahweh había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y ellos le llamarán Immanuel. El nombre significa Elohim con nosotros. ¿Se dan cuenta cómo hay la concordancia entre esto y lo que es Yishayah o lo que fue Isaías que leímos anteriormente? ¿Sí? O sea, ahí se cumple la profecía como dice la misma Torah. O sea, la Torah no miente. Entonces, ¿cómo por favor pueden decir o este individuo pudo haber dicho lo que dijo? Que Yahweh lo reprenda, la verdad. Y que Yeshua HaMashiach interceda por él porque va a ser menester que eso pase. Entonces, aquí vemos cómo el nombre que le fue dado fue Yeshua. No fue otro más que Yeshua. Y así debemos de llamarlo. Siempre debemos de llamarlo Yeshua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es su nombre establecido. Hoy y siempre, por los siglos de los siglos, por toda la eternidad, incluso desde antes de la creación del universo, de todo, Él ya era Yeshua. ¿Estamos de acuerdo? Ahí es. Entonces, espero yo que esto les haya servido de aprendizaje a ustedes. Traten por favor de mencionar su nombre como tal, Yeshua. Ya se los comenté hace rato, a partir de este momento nosotros ya no nos referiremos a él como tal. No se nos tiene permitido llamarle así porque sabemos en realidad que su nombre no es Jesús. ¿Sí? Su nombre es Yeshua y vamos a llamarle Yeshua. De aquí en adelante, cuando ustedes nos oigan mencionar Yeshua, ya sabrán a quién nos referimos. Cuando nos oigan mencionar Yahweh, ya sabrán a quién nos referimos. Elohim, ¿sí? Tal vez Adonai, porque a veces en la Torah que leemos viene la palabra Adonai, pero nosotros ya sabemos el cambiar. Cuando dice Adonai ya sabemos que se refiere a Yahweh. Entonces en nuestra lectura siempre vamos a tratar de que cuando dice Adonai, cuando dice Elohim, cuando dice el Hakadosh, cuando dice ¿cuáles son los otros nombres que vienen en la Torah? El Shaddai, ¿sí? Ya sabemos, el Jaelión, ya sabemos que nos vamos a referir
a Yahweh. ¿Sí? Ese es su nombre. Bendito sea siempre su nombre de nuestro Abba Yahweh, y bendito sea el nombre de su Hijo, nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Pero sobre todo y ante todo, bendito sea su hermoso Ruach HaKodesh. Eso que no se nos olvide, ¿sí? Hemos siempre de tratar de que en cada oración, cuando ustedes aprendan ya a hacer oraciones en su casita, siempre mencionemos el nombre también de su Ruach HaKodesh, porque eso es muy importante para todos nosotros, porque su Ruach es el que está ahora siempre protegiéndonos a aquellos que creemos en Yeshua, ¿sí? Él nos dejó un legado. ¿Y cuál fue ese legado? El Ruach HaKodesh, ¿sí? Entonces hay que tener siempre presente eso, ¿ok? Bueno, pues les agradezco mucho este momento que me dieron, sobre todo de bendición, porque el saber que ustedes están de aquel lado escuchando y viendo esto es de mucha bendición para nosotros. Esperemos que haya sido agradable y sobre todo que hayan entendido el porqué. Y no se lo tomen a mal, de verdad, al contrario, traten de aprender el porqué, traten de entenderlo y traten de pronunciar su nombre. Y yo les puedo asegurar que cuando ustedes empiecen a pronunciar su nombre como es, correctamente, van a sentir mucha bendición en sus vidas, ¿ok? Nosotros lo hemos vivido, lo hemos testificado así, y por eso queremos darles a conocer también de esta gran bendición para nosotros. Vamos a hacer oración, agradeciendo la presencia de nuestro Calle Álvaro y su esposa, sus hijos, y de Raúl también, de mi esposa, mi hija y de todos los que estamos aquí presentes. Vamos a hacer oración, por favor. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav etzivanu. Hermoso Abba Kadosh, Yahweh Sebaot, te damos las gracias, te damos toda Rabá en este día, porque nos has permitido, gracias a que tu hermoso Ruach HaKodesh ha estado con nosotros, poder llevar a cabo este estudio, hermoso Abba Kadosh. Tú sabes de antemano que no hemos dicho mentiras en este momento, que todo fue en base a tu hermosa Torah, como siempre debe de ser, sin quitarle ni aumentarle ninguna sola tilde, hermoso Abba Kadosh. Por eso hemos preferido leer capítulos completos, Abba, para que aquellas personas que tú pongas en nuestro camino, para que podamos ser nosotros precursores de esta palabra tuya tan hermosa, no se desvíen, hermoso Abba, y que no seamos nosotros piedra de tropiezo para ellos, sino por el contrario, que seamos de enseñanza, para que ellos puedan aprender más de tu palabra, para que puedan aprender de la Torah hermosa que tú nos has enviado, hermoso Abba Kadosh, pero sobre todo que puedan aprender el nombre correcto de tu Hijo amado, nuestro Adón Yeshua HaMashiach, así como de tu hermoso Ruach HaKodesh. Te damos toda Rabá por todo este momento, y te pido de todo corazón, hermoso Abba Kadosh, nuevamente por la Eretz Israel, por aquellos ciudadanos que se encuentran ahorita en esa hermosa tierra Kadosh tuya, para que les protejas con tu hermoso talit, hermoso Abba Kadosh. Protégeles y dales esperanza de Shalom, para que puedan ellos estar con sus vidas cotidianas. Bendito seas hoy y siempre, y bendito tu hermoso Ruach HaKodesh. Amén, amén. Bendito sea. Hasta luego, amigos.